Una objeción muy común que ponen muchas personas cuando vamos a evangelizarlas, o por lo menos a mí me la han puesto, es que no creen que Dios sea capaz de enviar a sus hijos al infierno. Y es cierto, Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. El problema radica en el hecho de que piensan que todo el mundo es hijo de Dios. Por eso piensan que Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Un buen padre, como lo es Dios, no va a enviar a sus hijos al infierno. El problema es que no son sus hijos. Son hijos del enemigo. Son hijos del diablo. Esto es algo que es muy claro y tajante en las Escrituras. Estaba en el texto que leí en Mateo al presidir, de Mateo 13. Por lo que les pido que me acompañen allá un momento. Mateo capítulo 13, pero ahora el verso 37. En este pasaje vemos la explicación que el Señor hace a la parábola que habló de la cizaña y el trigo. En Mateo capítulo 13, verso 43, se nos habla de la realidad del mundo y de todo lo que existe. El Señor lo dice de esta manera: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. De allí que el malo sea el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la realidad del mundo. En el mundo, aunque somos un mismo pueblo, descendientes todos de un mismo Adán, se encuentran dos grupos de personas: los que son trigo y los que son cizañas, los que son de la luz y los que son de la oscuridad, los que son de Dios y los que son del diablo. Esta es la realidad en medio de la cual nosotros vivimos. Muchas personas que niegan la existencia de Dios dicen: ¿y si Dios existe, por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta depravación? ¿Por qué ocurren tantas cosas tan perversas? Bueno, el mundo está como está no porque Dios así lo quiera, sino porque el mundo, que es hijo del diablo, hace sus deseos. Y esas son las consecuencias de andar haciendo lo que el diablo les dice. Esas son las consecuencias de hacer la voluntad de Satanás. Porque aunque Dios gobierna, Él reina sobre todas las cosas, el diablo gobierna en el corazón de aquellos que no aman a Dios. Gobierna en sus corazones, gobierna en sus deseos y en sus pasiones. Es su padre, a quien ellos quieren imitar. Esto era lo que pasaba en el contexto en el cual el Señor Jesús está hablando. Él dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién hace pecado? Aquel que tiene al diablo por padre. Este es esclavo del pecado, de tal manera que no puede hacer otra cosa más que lo que su padre le dice, porque tiene sus deseos, su semilla está dentro de él. Vive haciendo la voluntad de Satanás. Esta voluntad se manifestaba en el tiempo de Jesús en los religiosos. Precisamente aquellos que deberían acercar al pueblo a Dios eran quienes más lo alejaban de él. Y la evidencia de esto es que ellos pretendían matar al Señor Jesús. De inmediato eso demostraba que no eran de Dios, sino del maligno. Por eso en este pasaje se nos habla acerca de quién somos hijos en realidad. Y es la pregunta a considerar: si en realidad somos hijos de Dios o no. Por eso este sermón lo he llamado así: ¿eres hijo de Dios? Y trataré de responder a esta pregunta con otras preguntas. Primero, ¿escuchas a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Y crees en Cristo? Estas son las tres preguntas que traigo del texto y por medio de las cuales planeo responder a la pregunta original de si eres hijo de Dios o no. Primera pregunta: ¿escuchas a Cristo? Dice el verso 37: sé que sois descendientes de Abraham
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En el verso 33, los fariseos, las personas que habían creído en el Señor, entiendo yo que eran fariseos, específicamente por el resto del contexto, pero no solamente ellos, todos los que habían creído en el Señor debían encontrarse ante esta prerrogativa que el Señor estaba diciendo, estas palabras. Solamente aquel que permanece en sus palabras es su discípulo. Solamente aquel que permanece en sus palabras es su discípulo. Aquellos que habían escuchado el mensaje y amaban a Dios iban a permanecer en sus palabras. Pero aquellos que no, de inmediato objetaron y dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Por eso, en este grupo, en este subgrupo del grupo entero que escuchó las palabras, engloba a los fariseos. Y ellos reaccionan diciendo que son linaje de Abraham. El Señor Jesús no les niega eso. Dice: yo sé, ustedes son descendientes de Abraham. El problema es que ellos piensan que nada más por eso ya van a ser salvos. Eso desmiente por completo la herejía de los judaizantes que vemos en nuestro tiempo. Los judaizantes involucran el hecho de que hay que ser descendiente de Abraham para ser salvo. Es decir, no todos los descendientes de Abraham son salvos, pero los salvos están entre los descendientes de Abraham. Y los fariseos pensaban de manera similar. Eso es una herejía. No hay que ser descendiente de Abraham en un sentido físico, como los fariseos argumentaban ser, para ser salvos. Porque aún el profeta Elías les había dicho: si Dios quiere, puede hacer descendientes de Abraham a las piedras estas que están aquí. Dios puede, para Dios nada es imposible. Ser descendientes de Abraham no garantiza la entrada al cielo. No que me digan: no, que tú eres descendiente del rabino no sé qué, de fulanito no sé qué, de la tribu de no sé quién, que vino a América en algún momento y por eso no. Capaz, sí. Yo que voy a saber eso. Eso no es importante. No es en ese sentido que ellos deberían ser descendientes de Abraham, porque no se trata de eso. Ser descendiente de Abraham no garantiza la entrada al reino de los cielos. No ser descendiente en la carne, sino en el espíritu. Solamente los descendientes espirituales de Abraham son aquellos que entran al reino de los cielos, aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Y el problema que ellos tenían es que eran descendientes de Abraham en lo físico, pero no descendientes de Abraham en su corazón, porque ellos no actuaban como actuó su padre Abraham, no lo hacían. Cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo que saliera de su casa y de su parentela, la Biblia no nos dice cómo reaccionó Abraham, pero sí nos dice que Abraham hizo caso y se fue. No puso peros, no dudó de una voz que él escuchó y que nadie más sabía. Él creyó a Dios. Cuando le fue dicho que tendría una gran descendencia, él no dudó de eso. Él creyó al Señor. Cuando se le confirmó el pacto y de que su descendencia vendría por medio de su hijo, el cual tendría con su esposa Isaac, él creyó a Dios. Cuando Dios lo mandó a que hiciese la prueba máxima de ofrecer a su hijo en sacrificio a él, Abraham creyó a Dios, no puso pero. Abraham no puso pero, porque Abraham creyó a Dios. Pero los fariseos, desde el primer momento en el que el Señor Jesús habló, empezaron a renegar de todo lo que decía, a cuestionarle, de manera que no actuaban como su antepasado Abraham. Eran descendientes de Abraham en la carne, pero no en el espíritu. Así ocurre con todas las personas de nuestro tiempo. Pueden ser judíos, pueden ser lo que sea, pero si no imitan
si no imitan a Abraham genuinamente, con una fe verdadera, no podrán ser salvos. No podrán. Y esto no es algo nuevo. Esta herejía de los judaizantes de que los cristianos tienen que ser descendientes de Abraham para ser salvos, no es algo nuevo. No, se daba desde el principio. En el siglo II, el gran apologista cristiano Justino Mártir dijo lo siguiente: los maestros judíos seducen a otros y a ellos mismos. Suponen que quienes están en la dispersión y son de Abraham según la carne recibirán con seguridad el reino eterno, aunque sean pecadores infieles y desobedientes para con Dios. Y eso era en el siglo II. Esa es la misma herejía judaizante que hoy se enseña en muchas partes. Aquí en Colombia hay grandes sedes de estas herejías. Hay judaizantes, no pensemos que los judaizantes están lejos, eso lo hay aquí en Colombia. Gracias al Señor, yo creo que en Corozal no, en Ovejas, creo, hasta donde yo sé. Pero en Colombia sí hay judaizantes, los hay por todas partes. Esto es una falsa suposición, es completamente antibíblico. La Biblia nos enseña que los judíos no son solamente aquellos que vienen de Judá, sino aquellos que viven como una alabanza a Dios, que es Judá. Dice Romanos 2:17, 18. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Algo que los judíos no entendieron es que no eran judíos por ser descendientes de Abraham, eran judíos por estar en un pacto con Dios, que los involucraba a tener una relación de Dios como su pueblo, como ellos eran pueblo de Dios. Los verdaderos judíos no eran los descendientes de Abraham, sino que estaban o surgían en ese tiempo de entre los descendientes de Abraham. De tal manera que es como si hubiese dos tipos de judíos, o como lo dice en otra parte de las Escrituras, dos Israeles. El Israel que es según la carne, el Israel que es según el Espíritu. Estaban la nación judía, y como un subgrupo dentro de ellos estaban la nación judía que cree en Dios. Este es el verdadero Israel de Dios. Estos son los verdaderos israelitas. Y es a estos a los cuales nosotros hemos sido injertados, es decir, hemos sido añadidos a ese Israel, no al externo, sino al interno, al que no es en la circuncisión, sino al que es en la circuncisión del Espíritu. Por esto nosotros somos descendientes de Abraham, no según la carne, sino según el Espíritu. Esto es una falsa seguridad la que ellos tenían. Nosotros somos el remanente de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, el cual tiene judíos, sí, claro, todos los judíos que se arrepientan y creen en Cristo. Igual nosotros, somos un mismo pueblo, una misma iglesia. Somos el remanente del Señor. Nosotros hemos creído en el Señor igual que creyó Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice en Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos, por lo tanto, del remanente. Somos hijos de Abraham. Pero estas personas que no creen en Dios no son hijos de Abraham. Estos que no escuchan el mensaje de Cristo
sino que les entra por un oído y les sale por el otro, que no dan cabida a ellos en su corazón, no son hijos de Dios, porque no son descendientes de Abraham. La palabra cabida que dice el Señor se refiere a algo que avanza, que progresa, que como va taladrando, que como que hago un hueco en la tierra y sigo, cada vez va más y más profundo. No es que haga un huequito y ya, no, sino que avanza, progresa hasta lo más profundo de su ser. Eso es que la palabra de Cristo haya cabida en nuestro corazón. No simplemente nos llega de una manera superficial, sino que penetra hasta lo más íntimo de nosotros y nos cambia. Por eso hay un contraste muy grande entre Cristo y estas personas que no creen en Cristo, que no dan cabida a su palabra. Cristo habla lo que ha visto cerca del Padre y ellos hacen lo que han oído acerca de su Padre. Y notemos la diferencia. Cristo sabe de lo que habla porque Él lo ha visto. Ellos no saben de lo que habla porque ellos lo han oído. Lo han oído cerca de Él. Es decir, no es que se les haya dicho directamente, sino que como un susurro, como un chisme que les llega. Y en eso fundamentan toda su confianza. Por lo tanto, no saben de lo que hablan, pero Cristo sí, porque Él procede del Padre y lo ha visto todo. Cristo habla de lo que el Padre ha revelado, de tal manera que no proviene de sus razonamientos, sino de la esencia que Él es en el Padre. Cuando ellos rechazan las palabras de Jesús, rechazan las palabras del Padre, al que ellos dicen que sirven y en el cual dicen que creen. Por lo tanto, están diciendo que no son hijos de Dios, porque están rechazando las palabras de Dios. Y es que los padres y los hijos se parecen. Uno ve al padre y ve al hijo y se parecen, no solamente en lo físico, sino en su comportamiento, tanto en lo bueno como en lo malo. Adquieren esa semejanza, no solamente porque la heredan, sino que porque por la convivencia la desarrollan. La desarrollan. El padre ve al hijo y el hijo es un reflejo de él. Y el hijo ve al padre y entonces quiere hacer todo lo que su papá hace. Eso nos habla de con quién tiene comunión. ¿Con quién tiene comunión una persona que no hace las obras de Dios? Con Dios no es. Porque si fuese con Dios, haría las obras de Dios. Es que no tienen comunión con Dios porque no conocen a Dios y no saben nada de Dios. Tú lo puedes ver ahorita por ahí que pasa en una procesión con el fuego de velas cantándole al Sagrado Corazón. ¿Qué saben de Cristo? Muchas personas a veces cuando uno iba a evangelizar le dicen, no, aquí somos católicos, aquí no escuchamos, aquí no recibimos evangelio. Pero si son católicos al menos deberían escuchar el mensaje, porque les vamos a hablar supuestamente y según ellos del mismo Dios. Para ellos es el mismo Dios y vamos a hablarle de ese mismo Dios. Si estamos cerrados, entonces que nos contradigan según la palabra de Dios, pero no pueden hacerlo porque no conocen a Dios, sino que es solamente una excusa que utilizan para no querer, para no conocerlo. Así cuando una persona dice, no, yo soy católico, como decirte, yo no quiero escuchar lo que tú me estás diciendo. Cuando otra persona dice, no, yo soy ateo, yo no quiero escuchar lo que tú me estás diciendo. Esas palabras no son para mí. No le dan cabida. No quieren ni siquiera oír el mensaje de salvación. Y dicen, lee la Biblia, sí. Yo la tengo en un atril así abierta en mi casa, allí. Y tengo el Salmo 91 y el Salmo 23 en esta puerta y en la del baño y en la del cuarto. Pero no dan cabida a la palabra de Dios en su corazón. No la dan. Y te dicen, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Pero nunca han leído ese versículo en la Biblia para ver qué es lo que quiere decir. No le dan cabida a la palabra de Cristo en su corazón, sino que les entra por un oído y les sale por el otro. No siguen a Cristo, sino a los hombres. Entonces no es lo que Dios dice, sino lo que el pastor dice, lo que el cura dice, lo que el líder dice. Pero no es lo que Dios dice. No, es que no es Dios. Siguen a los hombres, igual que los fariseos. Los fariseos no seguían a Dios, seguían a los otros fariseos que estaban encima. Y ellos decían, y el rabí Shammai dice esto, y el rabí nos... Pero no seguían a Dios, ni a la palabra de Dios. Por eso Cristo hablaba con autoridad y no como ellos. Porque Cristo les hablaba de Dios.
Por eso nunca afirmaban ser hijos espirituales, hijos de Abraham, porque ellos afirman que son, dice, que son hijos de Abraham, no solamente en la carne, sino en el espíritu. Pero demuestran por sus obras que en realidad no lo son. Demuestran por sus obras que en realidad no son hijos de Abraham. ¿Cuál obra hacen para demostrar que no son hijos de Abraham? Lo que están haciendo ahora mismo, querer matar a Cristo. Yo no me imagino a Abraham diciendo, voy a esperar que venga Cristo, que anda difamándome, voy a matarlo, voy a esperarlo a que haga la oportunidad. Nunca vas a ver a Abraham haciendo tal cosa. No, de ninguna manera. Cuando Dios visitó a Abraham, Abraham se humilló. Y se humilló delante de Dios. Pero ellos no hacen las obras de Abraham. Dice en Génesis 26:5, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque Abraham oyó la voz de Dios. Y oyó quiere decir que la escuchó, que le dio cabida dentro de sí. Le puso atención para ponerla por obra. Por esta razón los enemigos de Cristo querían matar a Cristo. Ellos no hacen la obra de Dios, sino la obra de su Padre. Y Cristo no les dice quién es su Padre, sino que quiere que ellos mismos se den cuenta de lo que están haciendo. Es como si estuviera motivándolos a que se arrepintieran, que dijeran, nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre entonces? Notemos que ellos en ningún momento del pasaje aluden a eso. Cristo todo el tiempo les está hablando de su Padre y en ningún momento dicen, ¿y quién es nuestro Padre según tú? Siquiera para replicarle. No, ellos están convencidísimos de que Cristo está errado y que su Padre es Dios. Pero ellos no son hijos de Dios, sino de su Padre, el Dios de este siglo, al cual ellos obedecen y sirven. Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios, le ponen atención y quieren obedecerla. Los otros son sordos, no la pueden escuchar. Y no la pueden escuchar porque literalmente no pueden darle cabida. Es como si Dios estuviera hablándoles en chino. Entonces los que hablan chino entienden todo lo que Dios está diciendo. Y estos como hablan español quedan, ¿ah? ¿Qué estás diciendo? Tú eres samaritano y tienes demonio. Estás hablando locura. Para ellos es así. No puede. La palabra de Cristo no tiene lugar en su corazón. Porque es como si Dios hablara en español y ellos hablaran en chino. No entienden ni papa de lo que se les está diciendo. Esa palabra no tiene ningún poder sobre ellos. No tiene ningún poder sobre ellos. Y para que tenga poder, primero deberían reconocer su situación. Cosa que no hacen. Por eso, los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. El Hijo de Dios de pronto no asiste a esta iglesia. De pronto no congrega con nosotros, pero cuando le confronta con la palabra, él dice, voy a investigar a ver si eso es cierto. Voy a ver en las escrituras, a ver si lo que me estás diciendo es verdad. El que no es hijo de Dios dice, no, a mí me prohibieron hacer eso. A mí no me dejan escudriñar las escrituras, no, mi pastor dice otra cosa. Pero no escudriña para ver qué es lo que dice Dios. El que es hijo de Dios busca la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios tiene para decir. Segunda pregunta. ¿Eres hijo de Dios? Bueno, segunda pregunta es, ¿amas a Cristo? Continúan diciendo el verso 41, la segunda parte. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ciertamente lo que el Señor Jesús le acabó de decir a estas personas les ofende, les molesta. Pero ellos no dicen, ¿y quién es nuestro Padre según tú? No. Ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto puede implicar dos cosas. Una, que ellos afirmaban que Jesús sí era nacido de fornicación. Como decir, nosotros no somos
producto de una fornicación, tú sí. Tu papá embarazó a tu mamá cuando estaban comprometidos. Tú eres un hijo de fornicación, no esperaron el matrimonio. Por eso María estaba embarazada desde antes. Ese era un mito que ellos habían empezado a hacer circular en medio del pueblo. Pudiera ser. Aunque bien pudiera ser también el hecho de la fornicación en un sentido más general. Pues a lo largo del Antiguo Testamento encontramos que esta palabra se utiliza para referirse como sinónimo a la idolatría. Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros os habéis prostituidos en pos de otros dioses y me habéis abandonado a mí. Eso es algo constante. Ellos dicen: nosotros adoramos a Dios. Nosotros no hemos nacido otros dioses. Pero aún si fuera algo así, si esta afirmación fuera en el sentido de que ellos se refieren a la idolatría, están diciendo una mentira. Porque si ellos no son hijos de fornicación, sus ancestros hubiesen sido fieles a Dios. Pero están diciendo: nuestros ancestros eran fornicarios con otros dioses y nosotros nacimos de ellos. Ellos creían que no eran resultado de la idolatría, porque a diferencia de sus padres que se iban en pos de otros dioses, ellos adoraban a Dios. Pero ellos eran peores que sus ancestros, porque sus ancestros sin disimulo se iban detrás de otros dioses, iban a adorar a Baal, a Astarte y a todo lo que se encontraba. Estos tenían el descaro de decir: adoramos a Dios, pero su corazón no tenía nada que ver con Dios. Su adoración a Dios era meramente superficial, de tal manera que eran peores que sus ancestros, porque por lo menos los otros iban abiertamente. Estos venían a adorar a otros dioses con mentiras. Adoraban a su Señor Dios corazón, pero decían: adoramos a Dios. Y engañaban a otros y se engañaban a sí mismos. Así que ellos sí eran hijos de fornicación, porque eran hijos de la idolatría. Ellos eran idólatras, por supuesto, que eran idólatras. Ellos se adoraban a sí mismos, por eso hacían tantas buenas obras, para que la gente los aplaudiera, de tal manera que se sintieran bien consigo mismos. Estas personas eran idólatras de sí mismos, así que eran peores que sus ancestros, porque eran mentirosos. Pero ellos dicen: un Padre tenemos que es Dios. Esto tiene sentido en el hecho de que Dios les había dicho al pueblo de Israel como nación que eran su hijo. Varias veces en la Escritura encontramos pasajes como ese. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. En Jeremías 31:9 dice: soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y Dios era padre de la nación de Israel como nación. ¿Por qué? Porque Él la formó. Él llamó a Abraham, los formó en el Éxodo, en Egipto, los sacó del pueblo, los hizo un país, los hizo una nación. Dios los constituyó como un pueblo. Así que Dios era el padre de la nación física de Israel. En un sentido físico, Dios sí era el padre de ellos. En el sentido físico lo eran, pero no en el sentido espiritual. No lo eran. No lo eran. En un sentido general, todos nosotros, todas las personas que existen son hijos de Dios. Porque Dios creó a Adán y todos descendemos de Adán. En el sentido terrenal o físico, todo el mundo es hijo de Dios. En ese sentido lo somos. Todo el mundo es hijo de Dios en un sentido terrenal. Por eso dice en Lucas 3 que Adán era hijo de Dios, porque era una creación directa de Dios. Dios mismo lo había formado. Y nosotros, al descender de Adán, en un sentido general, toda la raza humana es hija de Dios. Pero no lo es en el sentido particular de ser su especial tesoro. Como un hijo lo es para un padre. No lo era. Por eso Cristo les dice: si vuestro Padre fuese Dios, no negándoles de que pudiera ser el caso, sino si vuestro Padre fuese Dios. Al decir eso, Jesús le está diciendo implícitamente que no lo es.
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Todo aquel que profesa amor a Dios va a amar a Cristo. ¿Es así? Porque Cristo viene de Dios. ¿Por qué estas personas rechazan a Cristo? Porque no son de Dios. No lo son. No aman a Dios. Y como no aman a Dios, no aman a Cristo. Nicodemo, que era un fariseo, amaba a Dios. Por eso se acercó a Cristo. Le dio cabida a su palabra en su corazón. Nicodemo, a pesar de ser un fariseo, así como algunos otros fariseos que creyeron en Dios, le dio cabida a la palabra de Cristo. Por eso se le acercó con humildad, a pesar de lo errado que estaba. Le dio cabida a la palabra de Cristo en su corazón. Y él al final termina creyendo, porque lo vemos ayudando a José de Arimatea en el sepulcro del Señor. Entonces vemos que nosotros, como creyentes, somos hijos de Dios por esa evidencia intangible e innegable. Amamos a Cristo. ¿Amas tú a Cristo? ¿Es Cristo valioso e importante para ti? Eso quiere decir que tú eres hijo de Dios. Eso quiere decir que tú eres un hijo o una hija de Dios. Esto es lo que deshonraba a estas personas que decían ser hijos de Dios, que aborrecían a Cristo, pretendían matarlo. La característica fundamental del Hijo de Dios es que ama a Cristo. Le ama. Por eso Cristo quiere que ellos mismos se den cuenta de que ellos no son de Dios. Y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les estoy hablando en chino. Cristo quiere que ellos mismos se den cuenta de por qué. Por eso les incita, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cristo sabe por qué no entienden su lenguaje, se lo ha estado insinuando todo el tiempo. Pero Él quiere que ellos mismos recapaciten acerca del por qué. Ellos son incapaces de escuchar la voz de Cristo. Son sordos a sus palabras. Por eso, aunque Cristo es el Mesías que ellos decían que estaban esperando, no le reconocían y no le aceptaban. Por eso, aunque decían, somos hijos de Dios, vivían totalmente apartados de Dios. Eso es en lo que uno se da cuenta de si una persona verdaderamente es hijo de Dios o no. Que ama a Cristo. Y ese amor, nos dice Cristo mismo, Juan 14:15, que se manifiesta en obediencia. Entonces tú ves a las personas que dicen, no, yo soy hijo de Dios, pero vivo mi vida como se me da la gana. Hay algo allí que no cuadra. Es exactamente lo mismo que no cuadraba aquí. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué si le estoy evangelizando, está leyendo la cita bíblica, está viéndolo en la Biblia? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no capta el mensaje? Porque no es hijo de Dios. Porque no es hijo de Dios. No puede entenderlo. Están sordos a Cristo. Pero ellos no son irresponsables a su sordera. Cristo ni Dios los hizo sordos. Dios no los hace sordos. Son sordos porque quieren. Son sordos porque dicen, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así hacen. Entonces están tú evangelizando, está Cristo hablándole a través de ti, y están, no oigo, soy hijo de Dios. Ellos no son sordos porque hayan nacido sordos, solamente. Sino que encima de que no pueden oír, se tapan los oídos para no escuchar la verdad. Por eso son responsables. Son responsables de no creer en Cristo. Sus acciones demuestran por completo que no son hijos de Dios. Pero si no son hijos de Dios, como dijo la hermana en una ocasión, entonces ¿de quién son hijos? Allí lo dice, del diablo. Son hijos del diablo. Son hijos del diablo. El diablo destruye la vida que Dios crea. El diablo se opone a todo cuanto proviene de la verdad. Es suficiente con saber que todo aquel que comete pecado de manera habitual, sin darle importancia al pecado,
sin pesarle en su corazón, es porque no le ha dado cabida a las palabras de Cristo. Es porque no ama a Cristo. Y es por lo tanto porque no es de Dios. No es un hijo de Dios, sino del diablo. El apóstol lo dice claramente en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La palabra diablo significa acusador o calumniador, y eso se relaciona con las perversidades que él hace. Él tergiversa el carácter de la persona y la injuria. La injuria por completo, de tal manera que está acusándole de todo lo que hace. Entonces, el diablo acusa y calumnia al creyente. Lo acusa a través de otras personas y lo acusa aún a través de su propio corazón, para que se sienta vil y pecador, para que se sienta menospreciado. Eso es lo que el diablo está haciendo a través de sus hijos en este momento con el Señor Jesús. Lo está acusando, trata de acusarlo de que no es hijo de Dios. Trata de acusarlo. Satanás todo el tiempo está denigrando a los cristianos, los está conduciendo a una acusación constante. ¿Para qué? Para que mueran en el pecado. Los acusa dentro de su corazón cuando pecan y les dice: eres un pecador, no mereces el perdón de Dios. Y si la persona no tiene un amor genuino a Cristo, ¿qué va a pasar? Pues capaz y se ahorca porque dice: no, pequé maté a un inocente, a los Judas. O peor, o también puede darse el caso, no es peor, peor es esto. También puede darse el caso que lo acusa a través de otras personas e inicien una persecución contra él. Así es como el diablo opera. Si no puede por un lado, va por lo otro. Y no puede por lo interno, va por lo externo, a través de las personas que están bajo su dominio y su control. El diablo opera. Y estas personas están demostrando que son del diablo. Están demostrando que son sus hijos del diablo. ¿Por qué? Porque se parecen a él. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Igualitico. Igualitico. Si ya faltaba era que se le viera, si el diablo tuviera cachos, faltara que se le vieran los cachos. Obviamente no tiene ninguna de eso. Es una representación que se inventó en la Edad Media. El diablo no es ni con cachos, ni con alitas, ni con patas de cabra, ni con pezuñas, nada de eso. La Biblia nunca lo describe de esa manera. Pero si las tuviera, así estarían. Así estarían. Los deseos del diablo son los que están en ellos, y esa es la evidencia. Cuando el diablo apareció por primera vez en el mundo, lo hizo mintiendo, y esa mentira produjo muerte. Ciertamente seréis como Dios, le dijo a Eva. Trató a Dios de embustero, y eso terminó en que entrara la muerte al mundo. Pero apenas Adán y Eva tuvieron hijos, el hijo mayor mató al menor. Y yo les aseguro que cuando Caín mató a Abel, no lo hizo y le dijo: Caín, vete para allá tranquilito, Abel, vete para allá tranquilito a pastorear las ovejas, que yo a la tarde voy y te tiro una piedra en la cabeza y te mato. No, esto involucró engaño. Engaño primero en su corazón. Es decir, no, yo estoy haciendo lo correcto. Luego engaño para todas las circunstancias, porque no era que iba a pararse de atrás así sin que Abel se diera cuenta. Involucra engaño. Eso no lo dice la Biblia, pero está implícito. El homicidio de Abel involucra engaño de parte de Caín. Esas son las dos obras fundamentales del diablo: engañar y matar. Engañar y matar. Y desde entonces, desde Caín y Abel, así lo ha estado haciendo todo el tiempo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es hijo del diablo? Todo aquel que no le da cabida a la palabra de Jesús en su corazón. Todo aquel que no ama a Cristo, sino por el contrario, le odia y le aborrece. Y de pronto dicen: no, pero es que yo amo a Cristo. Sí, amas al Cristo que tú mismo te has inventado, pero no al Cristo de la Biblia. Porque nadie te va a decir: no, yo aborrezco a Cristo, porque tienen su propia idea de Cristo. Pero muéstrales al Cristo de la Biblia a ver qué tanto lo van a amar.
Aman a un Cristo falso que ellos se han inventado. Aman a un anticristo que hay en su corazón. A ese es al que aman. Por lo tanto, toda persona que anda en la mentira y la muerte es del diablo. ¿Por qué? Porque estas son las dos cosas que Cristo ha estado resaltando en todo este pasaje. Él es la verdad y la vida. Y el diablo se nos presenta como la mentira y la muerte. Es lo contrario, la oposición directa. Y los hijos del diablo son los peones que él utiliza en su lucha contra los siervos de Dios. En el diablo no hay verdad. No hay verdad alguna. Todo él es mentira. No hay ninguna verdad. Todo lo que él hace es la mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Porque él es la esencia misma de la mentira. Todo el tiempo está mintiendo. No puedes creerle nunca. Nunca va a decir la verdad. Nunca. Nunca. Todo aquello que tú veas que es contrario a la palabra de Dios, del diablo viene. Todo aquello, no, que peca esto, que un traguito no te va a hacer daño, que bailecito que salir con estos amigos, que hacer esto, aquello. Si es contrario a la palabra de Dios, del diablo viene. No pienses que es solamente tu corazón, no, es el diablo conociendo tu corazón y atacándote por tu corazón. Pero no solamente en lo externo, también en lo interno. Cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, cuando hay una situación económica difícil y yo no creo en Dios, ahora ni Dios podrá ayudarme en esta situación que estoy pasando, estoy haciéndole caso al diablo, no a Dios. Cuando yo he cometido un pecado y siento que soy la persona más indigna, que no puedo presentarme ante Dios, cuando la Biblia dice que tenemos libre acceso por medio de la sangre de Jesús, eso es una mentira del diablo. Cuando yo me siento la peor persona del mundo, es el diablo atacando en otro frente. Porque el diablo no es Dios, él no es omnipotente, él no puede hacer su voluntad, sino que solamente tiene sus deseos en aquellos que son sus esclavos. Introduce sus deseos y a los cristianos les susurra, pero no nos controla. No nos controla, sino que él se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz, puede ser de manera externa, a través de un predicador de aparente sana doctrina, como puede ser a través de palabras que tú digas que son de Dios y en realidad no son de Dios. Sí, no tiene necesariamente que ser un predicador o aparecerte un ángel como a Mahoma o a Joseph Smith. No tiene que aparecerte un ángel para que el diablo te trabaje como ángel de luz, sino que te cita la palabra de Dios al revés. Dice, no, los santos no podrán estar ante Dios, ahí no puedes estar tú, ahí no puedes acercarte ante Él. Así es como Él nos ataca, porque esa es su obra, la mentira para llevar a la muerte. Por eso, todas aquellas personas cuyos deseos no son de amor a Cristo, el Cristo bíblico, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Porque aman la mentira. Dicen, es mejor una mentira que me haga feliz que una verdad que me amargue la vida. Mejor una mentira para no pelear, para no complicarme, para vivir libre y como yo quiero. Mentira, mentira, mentira. Y el día que tengas que matar, lo vas a hacer. Porque has vivido en mentiras. Si no, pregúntenle al rey David. No le sirvió la mentira, tuvo que matar al esposo de Betsabé. La mentira acaba en muerte. La mentira acaba en muerte. Y los hijos de Dios no son de la mentira. Por lo tanto, si tú vives en la mentira y en la muerte, no eres hijo de Dios. Tercera pregunta. ¿Crees en Cristo? Dice el verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las podéis, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo lo que Cristo dice es verdad. Cristo es lo contrario al diablo, en ese sentido.
Todo lo que el diablo dice es mentira y no puede jamás decir la verdad. Cristo no puede mentir, porque Él es santo en todo. Si Cristo dijera una mentira, aunque fuese pequeñita, entonces ya no sería perfecto, ya no sería nuestro Cristo. No lo sería. Cristo en ningún momento le ha mentido a los fariseos. A ninguna otra persona a su alrededor le ha dicho ninguna mentira, ni ha camuflado las cosas, sino que todo el tiempo le ha estado diciendo: yo vengo de arriba, soy celestial, ustedes son terrenales, por eso no pueden oír mi palabra. Todo el tiempo les está hablando la verdad, aunque para ellos puede parecer una locura. Cristo no les disfrazó la verdad, no se las endulzó, como puede uno sentirse tentado a veces a endulzar el evangelio a las personas. Cristo no endulzó la verdad en ningún momento, sino que todo el tiempo habló la verdad. Y por hablar la verdad, lo que recibió fue rechazo. Porque al ser humano, como es hijo del diablo por naturaleza, como anda en la mentira por naturaleza, no le gusta la verdad. Cuando le dices la verdad en la cara a una persona, no le va a gustar. No le va a gustar. Dile todas las verdades que tú quieras, que no tengan que ver directamente con ella. Pero métete con una verdad que ofenda la idea, el diosecito, el ídolo que tiene de sí mismo. Verás como enseguida se enoja, se ofusca, se molesta, porque te estás metiendo con su Dios. Te estás metiendo con su Dios. Todo aquel que cree al diablo y que cree en sus mentiras no puede creer en Jesús. Y aquí se refiere a un creer constante, como cuando dice que creemos en Cristo todo el tiempo, que es el objetivo de este evangelio. Por eso no es que el cristiano peque, en el sentido de que lo hace el no cristiano. El cristiano peca como un error, el no cristiano peca como un hábito. Esa es la diferencia. Permanece en el diablo y en sus palabras, y por lo tanto es su discípulo, y conoce la mentira, y la mentira lo hace esclavo. Y así vive, esclavo de sus pasiones y deseos. La marca del hijo del diablo es la mentira. La marca del hijo de Dios es la verdad. Hermano, si hay un pecado que tú debes combatir en ti mismo, principalmente por sobre todos, es la mentira. Nunca vas a estar libre de pecado, pero que el Señor te libre de mentir. Que sea tu oración constante. Que el Señor te guarde de mentir. Tú puedes mentir y eso no te va a hacer perder la salvación, porque la mentira va a ser ocasional, no va a ser una práctica constante. Pero mejor que te hallen en otro pecado, si fuera necesario. O sea, si fuera al Señor a sentirte pecaminoso, mejor que sea en otro pecado y no en ese. No en ese. Porque nosotros hemos sido llamados a ser testigos. ¿Podrá creerle a un testigo que se sabe que dice mentiras? Ese es el pecado. No hay pecado peor que otro, pero es el pecado que más nos estorba en nuestra vida como cristianos. La mentira. Y peor cuando la mentira sale de tu boca, porque estás dando un testimonio mentiroso. Ese es el pecado que más debemos combatir, porque en Cristo no hay mentira. Una cosa es que tú te mientes y tú no seas consciente de tu mentira, pero otra cosa es que tú, sabiendo que algo es mentira, aún así lo digas. No es que sea un pecado más grave, sino que es un pecado que te estorba más. Es aquello que te hace más inútil. Es la carga donde más te pesa para poder servir al Señor. Porque Cristo es la verdad. Un mentiroso no puede servirlo. No puede servir, y por eso dice que los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde, azufre y fuego para siempre. Todo aquel que practica el pecado, es del diablo. Nosotros debemos evitar al mínimo todo pecado. Todo pecado, en todo momento, en toda hora. No estoy diciendo ahora que nada más evites la mentira, sino que si tuvieses que elegir entre una cosa y la otra, no mientas. No mientas.
Todos los pecados son terriblemente graves ante Dios. Pero este pecado, de los pecados que tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, es el que más nos estorba. Porque es propio del diablo. Entonces vamos a parecer testigos del diablo y no de Cristo. Claro, todo el mundo le va a gustar este tipo de testigos. De hecho, la Biblia nos dice que al final, como no oyeron a Cristo que les decía la verdad, ¿qué va a permitir Dios que les venga? Un anticristo. Uno que venga a decirles mentiras. Y todos aquellos que en nombre de Dios viven diciendo mentiras son anticristos, porque tienen el espíritu del anticristo. Y a medida que avance el tiempo, en las iglesias cristianas, lamentablemente, siempre aparecerán falsos maestros. ¿Por qué? Porque hay falsos cristianos que viven en una mentira. Y como viven en una mentira, van a estar con comezón de oír a ver qué nueva verdad se les va a decir. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, las mentiras. Porque viven todo el tiempo bajo el engaño del diablo, su influjo. Si Cristo en ningún momento les ha dicho mentira a los fariseos, para ellos desmentir a Cristo sería muy sencillo. Seguirlo, ver cuando haga un milagro y decir, mira, ve, le está echando esto a vino, el otro que estaba enfermo estaba compinchado con él. Pero en ningún momento los vemos a ellos desmentir los milagros del Señor Jesús. En ningún momento los vemos decir, eso es falso. No puede. Y Jesús no era la primera persona que hacía milagros en ese tiempo. Como en esa época las personas estaban a la expectativa de la venida del Mesías, desde los días en los que Herodes el Grande era rey en Israel, habían surgido muchos falsos mesías en esos tiempos. Antes de Cristo habían venido muchos falsos cristos. En una ocasión les hablé acerca de Judas, el Galileo, que fue el que inició el movimiento de los celotes. Él decían que era el Cristo. Y lo mataron. Y así vinieron muchos otros también. Y muchos otros que también hacían señales y milagros, supuestamente. Señales y milagros como Simón el Mago, que buscaban engatusar a las personas. Pero con Cristo nadie podía refutarle sus milagros. Nadie. Pero no solamente sus milagros. Desde que empezó desde el capítulo 7, el Señor Jesús ha estado en la puerta del templo enseñando la verdad del Evangelio. ¿Y quién ha refutado algo de lo que ha dicho? Han buscado la manera de refutar sus enseñanzas y no han podido. Es decir, no han podido refutarle ni sus milagros ni sus enseñanzas. No han podido hacerlo. No han podido desautorizarlo en ningún momento. Ninguno supo más que él. Nunca lo habían visto decir una mentira o ver que coqueara por algún lado. No, era irreprensible en todo. No tenían de qué acusarlo. Por eso notemos lo que acabó de pasar. Jesús, en presencia de todas las personas allí reunidas, porque recordemos que esto fue después de que perdonó a la mujer que había sido hallada en adulterio, en presencia de todas esas personas allí reunidas, acabó de llamar hijos del diablo a los fariseos. ¿Qué más desautorización quiere que esa? Como si yo me metiera en una iglesia carismática y le dijera al que está predicando, hijo del diablo, para que me linchen enseguida. Pero aquí vemos que ellos no hacen nada contra Jesús, no buscan defenderse, ellos no buscan decir, nosotros no somos hijos del diablo. No tienen argumentos, se han quedado sin palabras. Jesús les está diciendo, ustedes saben que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Y si saben que lo que les estoy diciendo es verdad, ¿por qué no me creéis? No tienen forma de desautorizarme. Porque si la tienen, díganmela. ¿Qué pecado he cometido? ¿De qué manera pueden redarguirme a mí? ¿De qué manera pueden acusarme? Acúsenme. Acúsenme, díganme de qué me van a acusar. No tienen nada. No pueden acusar al Señor Jesús. A mí pueden acusarme de muchas cosas, pero el Señor Jesús es impecable. En Él no hay pecado. Por lo tanto, no hay nada de qué acusarlo.
No hay nada de qué acusarlo, no hay nada que pueda hacerse en su contra. No lo habrá nunca. Cuando iban a matar al Señor Jesús, más adelante veremos que como no tenían testigos que hablaran de Él, buscaron testigos falsos. Empezaron a tergiversar sus palabras, porque no tenían de qué acusarlo. De hecho, a Cristo hasta le pegan. Y Cristo dice, si ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cuando lo llevan ante Poncio Pilato, Pilato dice, pero es que yo no hallo nada malo en este hombre, es un hombre inocente. ¿Por qué quieren matarlo? ¿Por qué quieren matarlo? No tienen nada contra él. Cuando Jesús está colgado en la cruz, hay dos ladrones junto a él. Uno de ellos dice, pero ¿y qué tienes tú? ¿No tienes temor de Dios que hablas así de este hombre justo? Y estaba en la cruz. ¿Cómo sabía este ladrón que Jesús era justo? Era un hombre bueno. Porque así era su fama y su testimonio. De hecho, cuando él muere, el centurión que estaba allí dice, realmente este hombre era justo. Era bueno, porque lo escuchó pedir por lo que le estaban haciendo daño. Una persona cuando se está muriendo, siendo que lo han difamado, calumniado, atacado, no va a pedir, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, si a mí me ponen preso y decir, es una injusticia, yo no merezco estar aquí. Me están acusando de algo que no he hecho. Cristo en ningún momento hace estas cosas. Por eso el centurión dice, bueno, verdaderamente este era un hombre justo. No había en él nada malo. Así que si Cristo está diciendo la verdad, no pueden acusarle de nada, porque no creen lo que están diciendo. El hecho de que no crean, a pesar de saber de que se les está diciendo la verdad, demuestra que están en el bando contrario, en el bando de los demonios. Los demonios saben la verdad, pero la desprecian, la aborrecen. Nosotros somos de Dios y por eso nosotros vivimos para Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No eres de Dios. Y no eres de Dios porque no has creído en Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo es de Dios. Pero aquellos que no creen, están demostrando, están evidenciando. El Señor les está quitando toda excusa, todo, para que se den cuenta de que no son de Dios. De que en realidad no han creído en Él. Recordemos que el Señor está diciendo esto a las personas que habían creído en Él. Entonces, dentro de ese grupo están los fariseos, algunos fariseos, junto con el resto de la multitud, pero no han creído en Él. ¿Cuál es la conclusión? Si no pueden oír lo que Dios dice, es que no son de Dios. No pueden escuchar su palabra. Si no pueden escuchar su palabra, menos van a poder amarle. Si no pueden amarle, no van a poder creer en Él. Todo aquel que no pone su confianza en Cristo no vive para Dios. El Señor acabó de derribar su confianza en ser descendientes de Abraham, en creerse hijos de Dios. Ellos no tienen respuesta. Ellos, si se hubiesen arrepentido, hubiesen dicho, porque no somos de Dios. Pero no lo dijeron. O sea, en ningún momento el Señor les está incitando o instando a que ellos se arrepienten y digan, es que nosotros no somos de Dios, algo está mal con nosotros. ¿Y qué hacen ellos? Jesús tiene que decírselos, porque ellos no son capaces. No tienen la capacidad de reconocer que no son hijos de Dios. Lo cual implica que es verdad lo que les acabo de decir. Son hijos del diablo. Porque ponen su confianza en la mentira y no en la verdad. No son de Dios. Ellos están vinculados con Satanás. Están vinculados con Satanás porque ellos están reconociendo al no objetar lo que Cristo está diciendo, que Él está diciendo la verdad. Y además están negándose a oír lo que Él está diciendo, porque no lo redarguyen de pecado, ninguno lo acusa. Si ninguno lo acusa, están diciendo que es verdad todo lo que Él está diciendo. Porque nos dicen, embusteros, nosotros no somos hijos del diablo. Porque no pueden. No pueden, está demostrado cristológicamente aquí
que el que no cree en Cristo es del diablo. Es del diablo. Si es del diablo, se halla en prisiones de tiniebla y amargura. Se halla preso, buscando ser feliz sin poder serlo. Porque vive en la mentira y anda en la muerte. Aplicaciones. Mi hermano, con todo esto, nosotros entendemos que nosotros no somos del diablo, somos hijos de Dios. Por cuanto hemos creído, por cuanto amamos a Cristo y cuanto escuchamos y amamos su palabra. Si estas tres cosas están en nosotros, podemos estar tranquilos, saber que somos hijos de Dios. Si tenemos dudas con alguna de ellas tres, examinémonos. Examinémonos. ¿Cómo sé yo que escucho a Cristo? Bueno, ¿qué consideras tú de su palabra? Su palabra es valiosa para ti cuando la lees con gozo diciendo Cristo me está hablando a mí, o simplemente la lees por cumplir, la lees por leer, no le das importancia, a veces hasta te da flojera leer la Biblia, a veces dices, ay, que tengo que hacer tanto oficio, es que tengo que hacer tantos trabajos, no me da tiempo. No hay un deseo genuino de oír las palabras de Cristo, de escuchar su mensaje en ti. Y escucharlo implica obedecerlo. Tú obedeces las palabras de Cristo. Obedeces todas las palabras de Cristo, solamente las que te convienen. Porque si solamente dices, bueno, esta hoja la voy a arrancar de aquí porque aquí dicen que la mujer no puede predicar. Algo no cuadra ahí. Porque quiero silenciar. Es decir, arrancar una hoja de la Biblia es lo mismo que decir, si está Cristo aquí lo mato. Es la misma actitud farisea. Es decir, si está Pablo aquí, Pablo machista, ven para levantarte a piedra. Y de pronto dicen, no arranca la Biblia, no arranca la hoja de la Biblia. Pero la ignora voluntariamente, como si no estuviera ahí. Es lo mismo, solo que es mentira. Es como el rotico que no era roto en el pantalón, ¿cierto? Ciertamente, es una mentira. ¿Amas tú a Cristo? ¿Cómo sabe uno si ama a Cristo? Si le obedece. Pero obedecerle ¿cómo? Cuando te cuesta. Cuando te cuesta. El amor se mide en qué tanto estás dispuesto tú a sacrificarte por el objeto de tu amor. Claro, mira, el hombre dice a la mujer, no, mira, yo te amo. Estoy totalmente enamorado de ti. Pásame eso, que se me cayó, ponme los zapatos, que me quedan sucios. Ay, mira, tengo un olorcito aquí, échame un poquito de talco en los pies, así. Ay, sí. Vente a mi casa, es que estoy ocupado ahora mismo aquí jugando en el computador y no puedo. Y quiero que... aquí hay algo que no cuadra en este supuesto amor. De verdad, no vale la pena. Pero cuando tú ves que dice, no, vaya aquí hasta el otro lado, buscándola. Cuando dicen, no, es que tengo un sueño, porque no, pero es que no importa, yo quiero verla. No, pero es que no importa, y tú lo ves que hace cosas que normalmente son un sacrificio, que le cuestan a uno. Dicen, te amo. Dicen mucho más te amo que hacer un gesto bonito, el sacrificarse de esa manera. Bueno, ¿qué tanto te sacrificas por Cristo? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificarte por Cristo? Cualquiera hace el bien cuando puede, hasta los impíos hacen eso. Pero cuando te cuesta, cuando es tu peor enemigo al que tienes que amar, cuando es la persona que te ofende y te hace daño, es donde demuestras que no lo haces por esa persona, lo haces por Cristo. Cuando estás dispuesto a quedarte callado, en un momento en el que tu nombre es injuriado, en el que tu honra es difamada, estás diciendo, esto lo hago por Cristo. Esto lo hago por Cristo. En esos momentos en los que te cuesta es cuando estás demostrando lo mucho que amas a Cristo. Y si tú crees en Cristo, es que crees en Él todos los días. No solamente que creíste una vez. No. El creyente todo el tiempo está creyendo y en ocasiones peca. ¿Verdad? Va andando en la fe y cae y se levanta. Y cae y se levanta. Y cae y se levanta. El que no es de Dios va para el suelo y pasa arrastrado por ahí. Pero
pero el que es de Dios cae y se levanta. O sea, la constante creer y el caer es la excepción. Si en tu vida es al revés y el creer es la excepción, algo está mal ahí. Porque estás diciendo que no estás creyendo en Cristo. Estás diciendo que no estás creyendo en Cristo. Así que vivamos a la luz, no como si estuviéramos en las tinieblas. Escuchemos la voz de Dios y entendamos una cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Y como tal, hemos sido llamados a actuar como Él actúa. Hemos sido llamados a vivir como Él vive. Hemos sido llamados a pensar como Él piensa. Porque ahí es donde empieza todo, en el pensamiento. Cuando tú ves el pecado, tú dices, no, ese no soy yo. O dices, ¡oh! Están pecando contra Dios, voy a hacer algo. Te mueve a actuar. El verdadero creyente no solamente, nada más con ver el pecado, le duele. No solamente cuando lo practica él, sino cuando ve que otras personas, inclusive si no son cristianos, están practicando el pecado. Le duele. Si no puede hacer nada, al menos ora para que el Señor Jesús obre en su corazón. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos tener la mente de Dios y los deseos de Dios. Debemos procurar la vida y la verdad todo el tiempo. ¿Cómo? Anunciando y hablando la verdad para que haya vida eterna en aquellos que la escuchen. Deshacer las obras del diablo. En Juan 16:33 el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como hijo de Dios vas a recibir ataques, injurias y calumnias del mundo. ¿Pero qué debes tener tú? Paz. Paz, tranquilidad, porque eres hijo de Dios. Y Él tiene cuidado de ti. Él te ama y eres importante para Él. ¿Y qué has hecho tú para merecer eso? Tú no es porque te portaras bien que Dios te llamó a ser su hijo. No es porque fueras la persona más buena de la tierra, el más inteligente, el más dotado, sino que a Dios le plació hacerlo así, en su gracia. Es por su gracia que nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos. Y eso es lo que debe motivarnos cada día a servirle con gozo y alegría. Como si de alguna manera pudiésemos retribuir en algo a Dios una parte, así es una parte de todo lo que Él ha hecho con nosotros. Porque debemos entender que Dios no solamente nos ha liberado de la esclavitud, sino que ha dicho, ahora te adopto como hijo. ¿Dónde están los papeles? Ven para firmar. Ahora eres hijo mío, vas a heredar mi herencia. Eso nos endeuda con Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Por eso es que no debemos buscar deberle nada a nadie. Porque es que ya estamos endeudados con Dios. De gracia. De gracia quiere decir que no nos lo va a cobrar. Pero nosotros lo debemos verlo así. Como que le debo todo a Dios. Le debo toda mi vida a Dios. Y por lo tanto debo usarla para Él. Hablando la verdad y viviendo la vida para su nombre.